La finalidad de este documental se basa en el cambio que sufre un Estado cuando un régimen implementado mediante fuerzas de coerción destruye la estructura política y social y genera así un caos indescriptible. En este caso trataremos la dictadura de Augusto Pinochet y cómo formó un régimen del terror entre los chilenos. Para esto abarcamos los sucesos ocurridos en la década de los 70 y 80 en la siguiente tesis. ¿Hasta qué punto una dictadura se convierte en una tiranía? Para hablar del concepto básico de tiranía y dictadura nos remitimos a autores antiguos como los escolásticos, los cuales se referían a la tiranía con dos fuentes originarias distintas: la del usurpador, quien asume sin título legítimo, y la de quien, habiendo asumido con legitimidad, se transforma en tirano por abuso del poder. Los dictadores, por el contrario, eran en Roma una figura legítima de concentración de poder ante circunstancias especiales de peligro otorgadas por decisión del pueblo. Hay otro aspecto importante de diferenciación: la separación de las esferas públicas y privadas. El dictador comienza respetando la esfera privada y ocupándose solo del escenario político, público y económico, pero no interfiere en la esfera privada, la familia, la religión, en la medida en que éstas no interfieren en su proyecto. No es el caso de la tiranía, donde hay solo una esfera y el régimen se hace cargo de todo, incluyendo la educación. De allí a que el tirano sea siempre totalitario y la represión alcance a la expresión y libertad individual. En el caso de Chile, Augusto Pinochet se impuso en el gobierno chileno mediante un golpe de Estado contra Salvador Allende, el primer presidente marxista elegido democráticamente del mundo, con la finalidad de liberar a Chile de la opresión marxista. Aquí aplica la definición escolástica de la tiranía, indicando que Pinochet usurpó el poder mediante una manera violenta de coerción, pero hay que resaltar que él sí poseía un título legítimo para efectuarlo, que era el de comandante en jefe de las fuerzas militares. A partir de ahí se consolidó una dictadura en el Estado que trascendió y se modificó por su accionar a través del abuso de poder. Lo que define este abuso de poder es la desaparición forzada y muertes que se dieron en la ciudadanía chilena. A continuación veremos un hecho concreto del desastre que vivió Chile con la retención de estudiantes y profesores en el Estadio Nacional de Santiago, donde se llevaron a cabo actos denigrantes contra los derechos humanos, entre estos la tortura, los asesinatos y los secuestros. Lejos de los festejos, los cantos, los aplausos y los goles, el Estadio Nacional de Santiago guarda en el silencio de sus pasillos los gritos, llantos y súplicas de la época más oscura que vivió Chile. El estadio donde juega la selección local, en el presente, fue el principal centro de detención y tortura de la salvaje dictadura del chileno Augusto Pinochet. Detenidos, torturados, asesinados, en el mismo lugar donde la selección chilena guarda la ilusión de conseguir el título de mayor importancia en el mundo del fútbol. El 11 de septiembre de 1973 derrocaron a Salvador Allende, quien apenas había estado en el poder desde el año 1970, mediante un golpe de Estado, el cual da inicio a la dictadura de Augusto Pinochet. Utilizaron el Estadio de Santiago como la mayor cárcel que alguna dictadura sudamericana haya vivido. Muchos de ellos fueron torturados y otros tantos asesinados. En el medio de la tribuna, detrás de uno de los arcos, un sector está exclusivamente dedicado al recuerdo. Ese lugar se mantiene protegido e intocable hasta el día de hoy, después de haber pasado más de 44 años de este horrible acontecimiento. Allí abajo, de esos viejos asientos que contrastan el resto del color del estadio, funciona un centro de la memoria. El frío, la humedad y la oscuridad conviven al bajar pocos escalones que separan el campo de juego de los recuerdos más oscuros de esta nación sudamericana. Llegamos a la conclusión de que sin duda desde los comienzos fue la dictadura más sangrienta del último tiempo en la historia latinoamericana, donde predominaba el miedo, la inseguridad y la impunidad por parte de los militares que se creían Dios frente a los cuerpos demacrados e indefensos que se encontraban cautivos en las distintas instalaciones clandestinas. De todos modos, vale rescatar la fuerza que tenían los familiares de los desaparecidos, que nunca bajaban los brazos a pesar de que les cerraban las puertas en la cara. Estamos todos de acuerdo en que la vuelta de la democracia fue muy gratificante,
ya que fue más que eso, fue la vuelta a la justicia, la seguridad, la valoración por los derechos humanos y principalmente porque todos acordamos en que esto nunca va a volver a pasar. A continuación, vamos a escuchar un testimonio de una víctima chilena que fue torturada y fueron violados sus derechos. Sé que fui violada, me ponían corriente y me quemaron cigarrillos, me hacían chupones y me pusieron como con la rata, y no sé, cachai que eso no fue nada bueno porque me amarraron una camilla, donde esos perros me violaban y yo no podía hacer nada, cachai, y además siempre tenía como una scotch y después me ponían una venda y una capucha y además, pucha, se reían y nos ofrecían comida y nos daban como cáscara de naranja, pero fue horrible, de verdad. Yo no sabía, porque nos querían hacer perder la noción del tiempo, porque nos despertaban por la noche, ¿cachai?